Estamos estudiando una serie de lecciones acerca de los 7 unos de la unidad. Se llama el tema, prácticamente estamos estudiando el tema de la unidad de Efesios capítulo 4, versículo 3, 4, 5, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y Pablo va a describir ahí un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo. Y estamos hablando de los 7 unos de la unidad. La semana pasada hablábamos de un Señor. Y voy a dar seguimiento como lección número 2 a un Señor. ¿Qué dijimos la semana pasada acerca del tema de un Señor? Dijimos que un Señor, la palabra griega Kyrios, denota amo, dueño, que tiene autoridad y no una autoridad limitada. La semana pasada decíamos que la mentalidad de la gente a la que le escribieron la carta a los Efesios tenían sus dioses, practicaban la idolatría, como el hermano Julio ha estado enseñando del discurso del apóstol Pablo en Atenas. Era gente, dice Pablo, que era gente religiosa, tenían varios dioses y entre ellos tenían al Dios no conocido. Cuando hablamos de un Señor, dijimos la semana pasada, hablamos de un Señor, pero que tiene toda la autoridad. Ahorita el sermón del hermano Samuel hablaba cómo el Señor enseñó la autoridad que tenía sobre la tempestad. Y los discípulos que en ese tiempo estaban aprendiendo del Señor, pues se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que a la tempestad llama y la tempestad le obedece? Entonces ahí estamos viendo, hermanos, en esa prueba que el Señor va a llevar a sus discípulos a un nivel para que ellos vean que el Señor tiene la autoridad aún sobre la tempestad. O sea, ahora, cuando nosotros estudiamos, ya hemos estudiado el primer sermón del apóstol Pedro, hablando del libro de los Hechos, capítulo 2, ¿a qué conclusión llegó el apóstol Pedro? Pregunta, después de hablar de Jesús. Jesús vino a esta tierra porque había un plan que Dios había determinado. Jesús vino a hacer milagros. Jesús vino a morir, ser sepultado y resucitar conforme a las profecías. Pedro en su primer sermón citó a David como profeta. David supo cosas antes de que el Mesías viniera a la tierra. Una de las cosas que supo David es que el Mesías vendría de su linaje. Otra cosa que David supo es que el Mesías, el Cristo, no quedaría en la tumba. Y eso lo ve usted en el sermón de Pedro. Pero pregunto, ¿a qué conclusión llegó Pedro? Cuando Pedro cierra un sermón, porque todos los que predicamos vamos cerrando, vamos llevando a un punto a los que nos escuchan. ¿A qué conclusión llegó Pedro en el sermón? Y tiene que ver con la clase, y tiene que ver con el sermón,
Y tiene que ver con todo, hermanos. ¿A qué conclusión llegó Pedro en su sermón? Después de pararse ante judíos piadosos que creían en Jehová, que habían venido de sus naciones, diferentes naciones, habían venido a Jerusalén a celebrar una fiesta, la fiesta del Pentecostés. Eran judíos creyentes, piadosos, que creían en Jehová. ¿A qué conclusión llegó el sermón de Pedro? Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense la conclusión. Estamos viendo que en el sermón Pedro, su audiencia es gente analfabeta. Pregunto, porque es una clase. No, hermanos, eran judíos. Si usted estudia el capítulo 2, eran judíos piadosos, gente religiosa, gente que creía en Jehová, en Dios. Pero ahora Pedro les dice que tienen que creer en Jesús como Señor. La semana pasada decíamos que los traductores de la Septuaginta tradujeron el nombre de Yahweh por el nombre de Kyrios. Los traductores de la primer traducción de la Biblia, la Septuaginta, y se traduce así, hermano, la Septuaginta, es la primer traducción. Los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, y dijimos que había hebreos que ya no hablaban hebreo, hablaban griego. Y la primera traducción tradujeron del hebreo al griego para esa generación. Estos traductores, cuando vieron a Dios, Jehová, lo tradujeron como Kyrios, Señor. Pero aquí viene un punto. Los que oyeron el sermón, gente educada, de seguro que conocía: oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Pero ahora Pedro dice que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús como el Señor. Y me viene a la mente algo que Jesús ya le había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1, que dice, ¿qué dice Juan 14, 1? Un texto tan... No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dice Jesús, creed también en mí. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, porque Jesús ya les dice que va a morir. Es antes de ir a la crucifixión. Los discípulos, cuando oyen que Jesús va a morir, pues se ponen tristes como seres humanos. Y dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. La palabra creed, pisteu, es la misma que se utiliza para los dos. Ese versículo, lo que está diciendo el Señor, ustedes tienen fe en Dios, en Jehová, también ténganla en mí, tengan fe en mí. Eso es la invitación que está haciendo el Señor. Y en el sermón de Pedro, Pedro lo que está diciendo, que Jesús es el Señor. Pregunto, ¿por qué se compugieron esos devotos
esos piadosos, esos religiosos, ¿por qué se compugieron? La palabra compugieron, ¿qué significa? Más o menos arrepentido. La palabra compugieron es atravesar. Lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y luego, ¿qué dice? Que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios les atravesó a esa gente religiosa. Pedro hizo una exposición del Señor Jesús cuando ellos vieron lo que habían hecho, porque Pedro dice, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Ellos dijeron cuando, como se dice en español, cuando les cayó el 20, cuando reaccionaron por causa de que la palabra de Dios les abrió los ojos, a ellos les dolió. Ellos prácticamente dijeron, ¿qué hemos hecho? El Mesías que ustedes predicaban en las sinagogas que habría de venir, ustedes lo han crucificado. Porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y la palabra Cristo es de la palabra que viene en el hebreo, el Mesías. ¿Y qué significa el Mesías? El ungido. Es el significado de la palabra Cristo, el ungido. Jesús fue ungido para venir a hacer su misión a la tierra y morir en una cruz por nuestros pecados. Ellos prácticamente se sintieron compungidos. En la carta a los Corintios, yo no sé si ustedes han leído, vamos a carta a los Corintios, déjenme buscar el versículo. Cuando Pablo dice a los hermanos de Corinto, creo que es el capítulo 2. Es el capítulo 2, donde Pablo dice que si los príncipes de aquel siglo hubieran conocido a quién iban a crucificar, no lo hubieran hecho. Y si no me equivoco, es el capítulo 2, versículo 8. Pablo está hablando de la sabiduría, pero era una sabiduría mucho más profunda que la sabiduría que aquella gente tenía. Y Pablo dice en el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que realmente esta gente no conoció, no supo realmente a quién crucificaron. Hasta después, hermanos, se dieron cuenta que habían crucificado al Señor. Y mire que Pablo lo menciona nuevamente, al Señor. Estamos hablando de un Señor. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante entender esto? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Felicitamos a Ruth, hija mayor del hermano Noé, quien está a punto de bautizarse. Para aquellos que ya estamos bautizados y para los que no están, le animo que observe ese versículo, 1 Corintios 6, verso 17. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 17? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Fíjese lo que dice, hermanos. El que se une al Señor. La palabra une, que aparece ahí,
une es igual a pegar. La palabra une es igual a pegar. Pegar. Es la palabra griega colao, donde viene la palabra cola loca. ¿Saben todo lo que es una cola loca? Une. El que se une al Señor, el que se pega al Señor. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, cuando el Señor habla del matrimonio, el Señor usa una palabra que es colao. Es esta palabra. Cuando dos personas que se enamoran deciden hacer un pacto, Dios es el que los pega. Dios es el que los pega. Hablando del matrimonio, vaya. Es interesante que Pablo utiliza la misma palabra, colao, pero para hablar no de un matrimonio, para hablar del Señor y de una persona. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la clase? Porque estamos estudiando la unidad. Y la persona que no tiene una relación con el Señor puede tener una relación con el Señor si cree y está dispuesto a unirse, a pegarse al Señor. Por eso es una decisión que merece análisis, que merece tiempo, que merece urgencia, que merece discernimiento. Cuando una persona decide bautizarse, debe saber que se va a comprometer con el Señor como el Señor se va a comprometer con la persona. Ya no son dos, son uno. Y en la carta que estamos estudiando, la carta a los Efesios, en el capítulo 5, decíamos la semana pasada, Pablo va a desarrollar el tema de el cuerpo y la cabeza y va a desarrollar el tema entre Jesús y la iglesia como un matrimonio. Es como un matrimonio donde el individuo, donde la persona se ha creído en Jesús y se decide ser pegado al Señor. Para que ya no son dos, sino uno. El Señor como cabeza y la persona como cuerpo. Hago un paréntesis. La semana pasada decíamos que un Señor, decíamos que esa palabra se repite cientos de veces, comparada a la palabra Salvador, que se repite unas pocas veces. ¿Qué trato de decir? ¿Qué dijimos la semana pasada? Queremos un Salvador que nos dé de todo, que nos quite los problemas, pero ¿cuántos queremos someternos voluntariamente como un esclavo se somete a su amo? ¿Cuántos? Ese es el tema del señorío de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro en el sermón. Que los que se van a bautizar van a estar bajo el señorío de Jesús como Señor. Jesús va a ser su Señor. Por eso, hablando el sermón de nuestro hermano Samuel, si vamos a hablar de tormentas, si vamos a hablar de pruebas, si vamos a hablar de aflicciones, tenemos que entender que no estamos solos. Jesús es tu Señor. Jesús es tu esposo. Si el Señor permite que estés en una prueba, en una aflicción, es porque el Señor quiere llevarte a un nivel para que tú lo conozcas más a Él. Ese era el punto de los discípulos.
Los discípulos conocían al Señor, sí, entre comillas. El Señor había hecho milagro tras milagro y tras milagro, pero el Señor los quiere llevar a un nivel para que su relación de los discípulos con el Señor sea más profunda. Por eso cuando tú estudias, por ejemplo, la carta de Pedro, en la carta de Pedro, Pedro ya no es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, un estudiante, uno que está aprendiendo la teoría, dice el hermano de la predicación, está aprendiendo la teoría, pero un apóstol es igual, un discípulo y un apóstol. No, hermanos, por eso en la carta de Pedro, Pedro ya entendió, tiene una relación más profunda con el Señor, que cuando Pedro dice, el Señor ya me dijo que debo abandonar pronto el cuerpo. ¿Qué significa eso? Pues Pedro lo que está diciendo a los hermanos, me voy a morir. Y lo dice con la frente en alto, sí. Pero el Pedro de allá tuvo miedo. Cuando era discípulo tuvo miedo. ¿Por qué? Porque son niveles. Por eso los primeros cristianos, ¿de qué se maravillaba la gente? Que tenían la frente en alto, morían con la frente en alto. ¿Por qué? Porque habían creído en el Señor, hermanos. Por ejemplo, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo no tenía miedo de morir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Pero nosotros si nos hablan de la muerte nos ponemos a temblar y no estamos preparados. Y no me quiero morir, todavía no me quiero morir y tengo miedo. Y mis hijos y el trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos las pruebas para ir conociendo más al Señor. Es una relación. Cuando dos personas se enamoran y se casan, ¿se conocen bien? ¿Conocías a ¿cuánto tienes de casado, hermano Julio? Van para 5 años, gracias a Dios, hermano. ¿Conocías a Melissa? Si hace 5 años la conocías como la conoces hoy. ¿Eh? ¿Usted, hermano, conocía a su esposa hace cuántos años? 25. Congratulations. Felicidades. 25 años. Imagínense. Es igual nuestra relación con el Señor. Por eso, cuando uno se une al Señor, hermanos, en una prueba, no podemos responder de la manera incorrecta e irnos. ¿Se imagina que en los problemas el esposo diga, mejor me voy a ir porque no aguanto? O sea, las pruebas son para madurar, son para ir a niveles más altos y conocer mejor al Señor. Pero en una prueba, ¿cómo puede ser posible que un individuo, que una persona, mejor me voy? Te vas, ¿para dónde te vas? No, yo ya no quiero tener una relación con el Señor. ¿Vas a abandonarlo? ¿Vas a dejarlo? No, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso, no debes de hacer eso. Las pruebas, el Señor las permite por algo. Dios te ama, pero Dios no quiere que te vayas. Él las permite, como el papá permite que su hijo sea disciplinado, pues las permite. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo sea un buen hijo, que sea respetuoso, que sea educado, que sea trabajador, que sea honrado, que sea un buen ciudadano en esta tierra. Quiero un buen hijo. Por eso el padre le arrima la tierrita, pero no porque no lo quiera, no porque no lo ame. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Señor, tenemos que entender lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, vamos a ver otro pasaje, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 4, hermano Noé lo puede leer. Romanos 1, 4. Que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El versículo 3, el anterior, que no leyó el hermano Noé.
el versículo 3 y el versículo 4 dice algo de Jesús, hermana María. ¿Qué dice Pablo a los romanos en el 1:3 y qué dice en el 1:4? Y eso está relacionado a lo que dijo Pedro, que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué dice Pablo? Cuando Pablo dice, lea el 1:3, hermana. 1:3. Ajá. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué dice Pablo de Jesús en ese versículo? Que Jesús es hijo. ¿Ok? Señor. Eso es lo que está detrás en el 1:3. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque va a venir gente, cuando usted lee la primera carta de Juan, que tiene 5 capítulos, va a venir gente que no cree docetismo, no cree que Jesús es humano. No cree. Y esa es una herejía. Hay evidencia mucha de que Jesús es humano. 100% como tú y como yo. Si Jesús estuviera con nosotros, ¿qué vamos a comer? ¿Pupusitas? ¿Pizza? ¿Hamburger? ¿Qué vamos a comer? Jesús 100% humano. Ahorita el hermano hablaba. Jesús se quedó dormido en la almohada. Van y lo despiertan. ¿Qué te está enseñando la Biblia de Jesús? Que Jesús se cansa. ¿Y por qué se cansa? Si Él es Dios, porque también es humano. Por eso. Y Pablo está diciendo que el Cristo de la descendencia de David es humano. Pero cuando llegamos al versículo 4, ¿qué dice Pablo de Jesús? ¿Lo lee nuevamente, hermano? ¿Qué dice el Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos? Hijo de... Aquí en esta parte, hermanos, nuestro Señor es humano, nuestro Señor es divino. Acuérdense que la palabra divino es una palabra que se usa solo para Dios. Para Dios. Jesús es divino. En esta parte hay mucha gente en los medios que está negando que Jesús es divino. Usted se va a encontrar con gente que no cree que Jesús es humano. Otros dicen, sí es humano, pero Jesús no es divino. Jesús no es como Jehová. Jesús no es Dios. Usted se va a topar con ese tipo de gente religiosa que no cree que Jesús es divino. Y yo me pregunto, la resurrección de nuestro Señor, dice Pablo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección. La resurrección del Señor habla mucho del Señor. Ahora, cuando yo hablo de resurrección, no confundan la resurrección de Lázaro o de cualquier otro individuo o persona con la resurrección de Jesús. Es muy diferente. Aquellos, Lázaro, ejemplo, fue resucitado, sí, pero ellos resucitaron para volver a morir después. En el caso de Jesús, Jesús es el primero que va a resucitar para no morir. Ahora, aquí no se confunda, porque usted dirá, oiga, entonces Dios murió. Cuando usted estudia la carta de Pedro, en el 1 de Pedro capítulo 3, y los primeros versículos del capítulo 4, Pedro es específico. Dice que Jesús murió, él lo dice en la carne. En la carne. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir.
Uno de los atributos de Dios es que Dios tiene vida eterna. ¿Y vida eterna qué es? Vida sin límites. Entonces Él no puede morir. Pero Jesús como humano sí podía morir. Él sí, y Él murió. Y Él fue sepultado y Él resucitó. La resurrección de Cristo es una prueba de que Jesús es el Señor. Y aquí dice Hijo de Dios. Hijo de Dios es una frase que denota y dice igual a Dios. Porque usted no vaya a confundir, pues el hermano Noé dice, yo también tengo hijos. Alguien dijo, yo también tengo hijos, pero no, en el lenguaje de la Biblia, Hijo de Dios denota igual a Dios. Ese es el lenguaje de la Biblia, igual a Dios. Por eso cuando yo veo, por ejemplo, a Jesús, y yo le pregunto a la gente que no cree que Jesús es Dios, yo le pregunto a la gente, ¿usted me dice que Jesús no es Dios? Y me dicen, sí, Jesús no es Dios. Ok, déjeme hacerle una pregunta. Si Jesús no es Dios, y según la Biblia no hay justo ni aún uno, y según la Biblia todos pecan, mi pregunta para usted que no cree que Jesús es Dios, ¿por qué Jesús no cometió ni un solo pecado? Ni uno solo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Me puede contestar? Si Jesús no es Dios, ¿por qué no cometió un solo pecado? Porque usted peca, usted peca, usted peca, usted peca, y usted peca, y usted peca. ¿Por qué todos pecamos, pero Él no? ¿Por qué? Porque no somos Dios y Él sí es Dios. Jesús es el único Hijo de Dios. Jesús, el único. Nosotros somos hijos, pero por adopción. ¿Me entiendo? O sea, en pocas palabras, Hijo de Dios significa que Jesús es de la misma esencia de Dios. Por eso Jesús tiene los atributos que tiene la deidad, Dios. Tiene la omnisciencia, tiene la omnipresencia, tiene la omnipotencia, no comete un solo pecado, por eso recibe adoración. Por eso, de hecho, me llama la atención que cuando usted estudia en los evangelios, dice la Biblia que cuando los demonios lo veían, ¿sabían los demonios quién era Jesús? ¿Y qué decía Jesús? O sea, no me descubran. Por eso Santiago dice, los demonios también. Los demonios sabían quién era Jesús. Los demonios lo sabían. Pero ahora viene gente y me quiere persuadir a mí que Jesús no es Dios. No. Jesús es Dios. Por eso los demonios le temblaban. Porque Jesús tenía la autoridad sobre los demonios. No sobre solo sobre la tempestad, sino también sobre los demonios, hermanos. Jesús tiene la autoridad sobre los demonios. Por eso cuando vemos la palabra un Señor, esta clase nos debe llenar de regocijo. Que venga lo que venga, el Señor tiene el control. Y si el Señor lo permite, es porque Él lo quiere, pero Él no nos va a dejar nunca. ¿Por qué? Porque nos hemos unido a Él. Él es el esposo perfecto, el Señor perfecto, el Dios perfecto. Él siempre va a estar ahí. Amén. Pero no pensemos, es que ya me abandonó. No, no te ha abandonado. El Señor está ahí. Si tú lo confesas, por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Esto es algo tan bonito, estudiar lo que es un Señor. Y pudiéramos hablar todo el día y toda la noche de ese pasaje. Yo estaba viendo en mi celular, tengo el app de una Biblia, 678 veces aparece la palabra Señor, o sea, Kyrios, 678. Alguien dijo que era como 700, pero bueno, el punto es que aparece muchas veces. ¿Qué dice
Hechos capítulo 4, verso 12. Dice que no hay otro nombre. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, Ok. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el Señor. Amén. Solo el Señor. ¿Sabe por qué los apóstoles predicaron con denuedo y no tuvieron miedo a la muerte? Porque ellos estaban seguros que al morir iban con el Señor. Ellos creían en el Señor. Ellos estuvieron con Él, vivieron con Él, vieron milagros y ellos entendieron quién era el Señor. Por eso ellos dijeron, dejamos todo y seguimos al Señor. Ellos entendieron todo eso. Y ese es un pasaje. Y cuando Pablo llega a la iglesia de Éfeso y les predica un Señor, Pablo tiene en mente a Jesús. Eso estoy hablando de Efesios capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Porque ya en el 5 va a hablar de que ese Señor es el esposo del cuerpo, de la iglesia. Los hermanos de Éfeso, que eran en su mayoría gentiles, pocos judíos, pues ellos al ver esto, wow, qué lindo, qué bello. Entonces aquel Jesús con el cual yo me uní en el bautismo, ahí me uní al Señor. Entonces ahí me casé con el Señor, ahí me comprometí con el Señor. Y es en el bautismo, hermanos. En el bautismo sucede algo maravilloso. Pregunta, porque yo pregunto, ¿en qué momento se une una persona al Señor? Cuando oye, el día que los 3,000 se bautizaron, ¿serían solo los 3,000 los que oyeron o hubo más gente que oyó? Pregunto. 600,000 dice como 600,000 se reunían a esos eventos de las semanas de la fiesta. Sí, porque era una de las 3 grandes fiestas, junto con la Pascua, el Pentecostés, donde los judíos que vivían en Roma, en Egipto, etcétera, venían a esa fiesta porque era el lugar, Jerusalén, donde tenían que celebrar esa fiesta. Y era mucha gente la que estaba abarrotada la ciudad. Pero uno puede oír, pero con que uno oiga y sepa de Jesús, eso no le une a Jesús. El Señor ha dejado un momento exacto donde la persona se va a unir a Él. Y esas son en las aguas del bautismo. Por eso Romanos, en el capítulo 6, versículo 3, Pablo toca el tema del bautismo. Dice, o no sabéis, Romanos 6:3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, la muerte del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, propósito para muerte, ¿por medio de qué? Del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que en mi viejo hombre, nuestro viejo hombre, fue crucificado, muerto, juntamente ¿con quién? Con Él. ¿En dónde? Pues en el bautismo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, declarado inocente en cuanto al pecado. Salvos por gracia. Es en el bautismo. Por eso, ahorita que presenciemos a Ruth siendo bautizada, ella se está uniendo al Señor en el bautismo para sepultar ese viejo hombre, para crucificar ese viejo hombre y para levantar un nuevo hombre. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautismo para crucificar ese viejo hombre. Preguntas. No sé si tenemos preguntas.
Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando del Señor Jesús, resucitado para nuestra, ¿qué? Justificación. Uno de los temas de Pablo en la carta a los romanos es el tema o la doctrina de la justificación. Si un hombre es pecador, si un hombre ha cometido pecados, ¿cómo Dios lo justifica? Y el tema de Pablo es Romanos 1, 16 y 17, por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4, que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó. ¿Y cómo se obedece el Evangelio? En el bautismo. Ahí uno muere, es sepultado y resucita. Algo tan simple para nosotros que ya, pero para aquella gente que, en especial que tienen alguna denominación y no le han enseñado eso, para ellos no es simple. Ellos no lo han visto. ¿Y sabe por qué no lo han visto? Porque necesitan oír el Evangelio verdadero, que es el que abre el ojo para que puedan ver, si no, no van a verlo. Para nosotros es simple porque nosotros, el Evangelio es algo que lo estamos predique, enseñe por todas las cartas del Nuevo Testamento, pero para ellos no. Para ellos no es tan fácil. Cuando le hice la pregunta al hermano no acerca del Evangelio, empezó a patinar. Y yo digo, tan fácil algo y no sabe. Pero lo entiendo. O sea, entiendo al hermano ahorita de por qué no podía entender exactamente lo que la pregunta que yo le hacía. Y ahora él, pues es algo fácil que lo entiende, porque ya lo practicó, ya lo vio y ahora lo enseña. Y lo predicamos. Y lo predicamos, claro, lo enseña. ¿Va? Entonces, estamos estudiando el tema de la unidad y estamos hablando de un Señor, y cuando hablamos de un Señor, estamos hablando del Señor Jesús. Y esto es importante entenderlo. Estamos hablando de ese Señor, del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es el que murió por nosotros, el que cargó con nuestro pecado, el que lo clavó en la cruz, y es aquel el que nosotros hemos creído y hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor Jesús. En Él está nuestra esperanza. ¿Va? Entonces, esa es lo que dice Pablo, ¿va? Porque si el Señor no resucitó, como decían algunos que no hay resurrección, pues estamos en pecados todavía. Estamos en pecado, por eso. Estamos acá. ¿Perdón? ¿De balde estuviéramos acá? Pues sí, por eso el tema de la resurrección es clave. Jesús fue el primero en resucitar. Y aquí entra un tema como es el tema de la resurrección. El cuerpo del Señor, Jesús es humano, ¿va? Ya dijimos que sí. El cuerpo la resurrección que el Señor efectuó, que Él es el primero, como dice Colosenses. Esa resurrección, algún día, nosotros la vamos a experimentar, la resurrección como el Señor. Amén. Y esa doctrina que se conoce como la doctrina de la glorificación es de que algún día, cuando resucitemos de entre los muertos, nuestro cuerpo va a ser resucitado, pero vamos a resucitar en un cuerpo transformado que tenga la capacidad de poder entrar al cielo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, mi cuerpo, no puede entrar al cielo. Carne ni sangre, 1 Corintios 15, no pueden heredar el cielo. ¿Por qué? Porque aunque somos cristianos, aunque hemos hecho un pacto con el Señor, nuestro cuerpo no ha logrado la perfección completa en este cuerpo, pero la va a lograr cuando resucitemos como el Señor. Usted puede ver en los evangelios que el Señor, como humano, para entrar de un cuarto a otro, ¿qué tenía que hacer? Lo que tienes que hacer tú y yo, abrir la puerta, como humano. Pero cuando usted lo ve que el Señor resucitó, el Señor, usted observa los versículos, usted verá que el Señor podía traspasar una puerta, podía cruzar una puerta. Y usted lo puede ver en los evangelios eso. ¿Y cómo lo hacía? Porque su cuerpo, hermanos, había sido transformado. Él ya había resucitado. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque como cristianos estamos expuestos a debilidad y a fallar, a cometer pecado. Pero el día que nosotros, y lo leo en Filipenses, mire lo que dice Filipenses, porque Filipenses trata ese tema tan bonito.
Tema que debemos de tener en mente porque algún día lo vamos a experimentar. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y en especial el 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, mire qué bonito, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice? Transformará ¿Qué va a transformar? el cuerpo. De la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de quién. ¿Sí se fija? O sea, esa transformación no se ha logrado todavía. Por eso estamos expuestos al pecado. El pecado nos rodea. Pero el día que llegue eso, entonces vamos a estar a un nivel superior. Igual como el cuerpo del Señor, que ya ha resucitado y estamos expuestos a otro nivel. Pero eso ahorita no se ha logrado. Y eso es el tema de la resurrección de nuestro Señor. En el cambio de Lázaro, Lázaro tuvo una resurrección, pero solamente una resurrección que con el tiempo Lázaro volvió a morir. Pero la resurrección del Señor, Él es el primero, el primerito. Y la resurrección probó que Dios, número uno, lo aprobaba y número dos, que el Señor es divino. Él es el Hijo de Dios, es parte de la deidad, nuestro Señor. Entonces, confiemos, creamos lo que la Biblia dice acerca de el Señor. Tenemos un Señor que vela, que cuida la iglesia, no solamente es el Salvador, sino también tenemos a un Señor que tiene el poder, la autoridad sobre todo, hermanos. Y ese es el Señor que menciona la carta a los Efesios. Ahora es importante porque en 2 de Corintios capítulo 11, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si, versículo 4, qué pasa? ¿Qué sucede si se nos predica a otro Jesús? ¿Qué dice 2 Corintios 11:4? Porque si viene alguno predicando, fíjate, predicando, pero dice a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado. O sea que si alguien nos predica un Jesús diferente, si alguien viene y nos predica que Jesús no es divino, Jesús no es Dios, humano, sí es humano, o viceversa, Jesús es divino, pero Jesús no es humano, y nosotros creemos eso, ¿se imagina? ¿Se imagina dónde vamos a qué nivel de fe vamos a tener? No, por eso qué importante y qué bonito es en conocer la doctrina de los apóstoles y de los profetas, como dice de hecho la carta a los Efesios, porque si, de hecho yo oigo a un señor ahí que dice que Jesús no es hijo de Dios, dice que Jesús es hijo de José, literalmente hijo de José. Y veo, porque a mí me interesa ver lo que dice la gente, y hay algunos que dicen, sí, le están creyendo a ese hombre, le están creyendo que Jesús no es hijo de Dios, es hijo literal de José. Gente creyendo, hermanos. Y me da tristeza porque esa gente, hermanos, cuando los conozcamos, cuando los veamos, vamos a tener que ayudarles a que entiendan y a que vean que Jesús no es hijo de José. Jesús es hijo de Dios. Y ellos dicen que Jesús fue llamado hijo de Dios a partir del bautismo de Jesús. Y esto no es nada nuevo, porque ya esas enseñanzas hace muchos años las enseñaban falsos maestros acerca del Señor. Por eso es importante conocer la doctrina. Por eso es importante estudiar el nacimiento del Señor Jesús, estudiarlo y ver lo que dice Mateo y Lucas acerca del nacimiento de nuestro Señor. Que María, estando siendo virgen, ella quedó embarazada. Y esto es algo que tenemos que defender, es algo que tenemos que guardar y que tenemos que enseñar a la gente.
No hay otro nacimiento como el del Señor Jesús, no hay otro. Él es único. Él es único, hermanos. Y son cosas que están en la Biblia, que hay que defender y que hay que enseñar. Porque si no, con tantas mentiras que hay, hermanos, olvídese. Por eso debemos de estudiar mucho la doctrina, conocer muy bien la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que no seamos extraviados. Así que vamos a terminar. Vamos a hacer una oración si no hay comentarios, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay algo que no les quedó bien claro. Entonces estamos estudiando, esta es la lección de un Señor. La próxima lección vamos a hablar de un espíritu, un tema también súper importante en la Biblia. Entender a qué se refiere Pablo cuando dijo un espíritu. ¿De qué está hablando Pablo? Hay que entenderlo, hay que estudiarlo. Y cuando habla del espíritu, Efesios capítulo 2 también habla del espíritu. ¿Y de cuál espíritu está hablando Pablo? Hay que entenderlo. Por ejemplo, ahí yo leí 2 Corintios 11, si uno le predica en otro Jesús, otro espíritu, o sea, no es el mismo. Así que Dios nos ayude, a entender. Vamos a hacer una oración. Después de la oración, pues ya vamos a pasar al cuarto, si gustan acompañarnos. Vamos a cantar unos cantos y Ruth va a ser bautizada para que sus pecados sean perdonados, para que sea añadida a la iglesia de Cristo y sobre todo para que sea unida en especial a nuestro Señor Jesucristo, que se una, en ese bautismo se una al Señor y a partir de hoy ella comience una vida comprometida con el Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos dar gracias en esta mañana por las bendiciones que tú nos das. Hoy hemos estudiado, Señor, lo importante que es un Señor. Estamos estudiando la unidad que Pablo nos enseña, que debemos estar solícitos en guardar esta unidad del Espíritu. Bendice tu palabra, Señor, que no vuelva vacía. Y queremos poner en tus manos en especial a Ruth, para que le ayudes y pueda, al tomar esta decisión, pueda ser un ejemplo para sus otros hermanitos y para sus primitas, y para que también ella la bendigas con esas bendiciones que tú prometes, que la uses como un instrumento, le regales los dones que ella habrá de desempeñar para que ella los pueda poner en práctica. Bendice a sus padres para que sigan siendo ejemplo y para que siempre le sigan ayudando a Ruth, para que ella pueda ser miembro de esta iglesia, pero una miembro activa, Señor. Bendice nuestro corazón. Al partir de este lugar, ve con nosotros y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. Pedimos por las peticiones que se hicieron en la mañana, por los que no están, por los enfermos, por los matrimonios y te rogamos también por los niños. Oramos por los ancianos y por los diáconos y los evangelistas y maestros. Oramos por tu iglesia y oramos siempre y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.